la distancia que recorre un corredor, valga la redundancia, en una competencia. Sabemos que el corredor empieza de cero, de ahí va subiendo su velocidad, va subiendo y se va incrementando su velocidad. Claro, no va a ser infinita porque hay ciertos límites de su cuerpo que no le permitirían a él llegar a tener una velocidad infinita, pero sí va incrementando hasta cierto límite. Entonces, si nosotros queremos estudiar esta curva de esta persona que va corriendo, ¿sí? Y queremos saber cuál es la velocidad promedio, si quisiéramos saber cuál es la velocidad promedio en cierto lapso de tiempo, si quisiéramos desde el principio nos quedaría así, y no sería una curva, sería una recta, siempre y cuando utilizaría o llevaría una velocidad constante. Pero sabemos que al empezar de cero va a ir incrementando poco a poco. Entonces, si calculamos la velocidad promedio se da entre la distancia, el incremento de la distancia entre el incremento del tiempo. Y los incrementos los calculamos, en este caso, la distancia va a ser y, ¿sí? Y el tiempo va a ser x. Entonces es la distancia entre el tiempo. Y vamos moviendo esto, vamos a ir obteniendo en diferentes lapsos de tiempo. Por ejemplo, de aquí para acá, hagan de cuenta, de la mitad del tiempo que le llevó recorrer esa distancia hacia el total del tiempo. Entonces aquí tenemos y2, que sería la distancia total, menos y1, que es la distancia en el momento en que vamos a empezar a estudiarlo, entre x2, que es el tiempo total que le llevó, menos x1, que es el tiempo donde nosotros vamos a estudiar el comportamiento de esta persona. Entonces obtendríamos acá su velocidad promedio en este lapso de tiempo, ¿sí? En la derivada dice que es la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces acá tenemos la curva, ¿sí? Y acá tenemos la recta tangente, ¿sí? Pero si nosotros acercamos, acuérdense que la tangente únicamente toca en un punto. En ese momento se volvería la tangente, ¿sí? Entonces, cuando aquí, si se dan cuenta, tenemos algunos símbolos que no habían visto. A lo mejor en física ustedes lo vieron cuando vieron velocidad promedio es delta distancia. Esto es el símbolo delta, este triangulito, entre delta tiempo, ¿sí? Distancia entre el tiempo, para encontrar una velocidad promedio. Eso lo vieron ustedes en física. Pero en realidad lo que quiere decir, lo que significa este símbolo delta con x es incremento de x, delta x, ¿sí? Y acá delta y, el incremento en y. ¿Cómo tenemos un incremento? Vamos a suponer que un productor el año pasado cosechó 80 rejas de rambután y en este año cosechó 96 rejas de rambután. Entonces, el incremento que hubo entre el año pasado y este año es quitarle a este año la producción del año pasado. Y si fueron 96 en este año, menos los 80, serían 16. Eso sería el incremento en su producción, su delta. Delta en la producción de rambután, ¿sí? En el número de rejas. Cuando
el incremento o delta X es positivo, se habla de un incremento, y cuando delta es negativo se habla de un decremento, o sea que en vez de que haya incrementado su producción, baja su producción. Entonces, cuando tenemos esto, delta X, perdón, X2 menos X1, hablamos de delta X, que es la que tenemos acá, y cuando tenemos Y2 menos Y1, también lo podemos sustituir por delta Y. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que se refiere a la derivada por los 4 pasos. Nos vamos a pasar a esta parte de la pantalla y vamos a hacer la deducción de la derivada. ¿Sí? La derivada que nosotros conocemos como derivada por los 4 pasos. ¿Sí? En este lado voy a ir haciendo el procedimiento y en este otro lado voy a ir colocando los 4 pasos. ¿Sí? Como vienen, bueno, no como vienen en el libro, porque en el libro utilizan un lenguaje diferente. Yo trato de que ustedes utilicen o utilizar un lenguaje más coloquial, de tal forma que le entendamos fácilmente. Entonces, tenemos la función y igual a f de x, y aquí vamos a ir colocando los pasos. El primer paso para derivar por los 4 pasos dice que donde quiera que se tenga y, vamos a sustituir por y más delta y, y donde quiera que se tenga x, se sustituye por x más delta x. Entonces acá tengo y, lo voy a sustituir por y más delta y, y acá adentro f de x, en lugar de x, ahora va a ser x más delta x. ¿Sí? Y ahí tenemos cómo nos quedaría la función. ¿Qué es lo que estoy haciendo gráficamente acá? Acá tenemos x, para x le corresponde un valor, x1 le corresponde un valor de y1. Para x2 le corresponde un valor de y2. Lo que estoy haciendo acá al hacer y, esto sería y, más delta y, le estoy sumando el incremento, y y más delta y nos da y2. ¿Sí? Y en este caso, x más delta x, que es esta parte que se ilumina ahí un poquito más gruesa la línea, x más delta x nos va a dar el valor de x2, o sea que estoy calculando la función prácticamente para x2, que voy a obtener un valor de y2. Y ahí ya hicimos el primer paso. En el segundo paso dice que se resta la ecuación original. Entonces, la ecuación original que tenemos es esta. Es esta que tenemos por acá. Esta es la original. En el lado izquierdo tenemos nada más a y, y en el lado derecho tenemos a f de x. En el lado izquierdo y derecho del signo igual. Entonces, en ese mismo orden vamos a restar a esto que tenemos aquí, la función incrementada, le vamos a restar la función original para obtener únicamente el valor de delta y, o sea, el valor del incremento. Entonces, lo hacemos y nos queda y más delta y menos y, que en este lado la función original nada más tiene y, igual a f de x más delta x menos, en este lado nada más tiene a f de x. Entonces, nada más le restamos a f de x. Y acá, sabemos que y menos y nos da 0, entonces lo podemos eliminar. Y únicamente nos va a quedar en la función delta y, de este lado, del lado izquierdo. ¿Qué es lo que estamos nosotros encontrando? Este valor que tenemos acá de delta y. Este valor que tenemos acá es el que nosotros estamos encontrando en función de f de x más delta x y f de x nada más. ¿Sí? Pero como dice que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces la pendiente se calcula mediante delta y entre delta x. Ya tengo acá delta y, ahora lo voy a dividir entre delta x, y eso ya sería el tercer paso.
se dividen ambos miembros de la igualdad entre delta X. Entonces vamos a dividir ambos miembros de esta igualdad, es decir, tanto lo que tenemos en el lado izquierdo el signo igual, como lo que tenemos en el lado derecho el signo igual, ¿sí? Y a eso le llamamos, bueno, ese es el tercer paso, que es dividir ambos miembros de la igualdad entre delta X. Y nos quedaría así: delta Y entre delta X igual a f de X más delta X menos f de X entre delta X, ¿sí? Ahora, queremos que este incremento de delta X tienda a ser 0. ¿Qué quiere decir? Vean bien aquí en la función. Afortunadamente, en este ejercicio que hice en el programa GeoGebra, si nosotros lo acercamos tanto que sea igual, ¿sí?, ahí desaparece la función, la recta que teníamos acá, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque acá estamos haciendo a delta X igual a 0, y entonces se indetermina. Pero como dice que vamos en el siguiente paso, que vamos a calcular el límite cuando delta X tiende a 0, se calcula el límite cuando delta X tiende a 0, ahí se indeterminaría nuestra función, ¿sí? Si se dan cuenta, hasta se borró. Entonces le vamos a mover tantito. ¿Por qué? Porque cuando dice que tiende a ser 0, no quiere decir que va a ser 0 exacto, sino que va a ser un valor más o menos aproximado al 0. Y entonces nuestra ecuación nos quedaría de esta forma, ¿sí? Límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y entre delta X es igual a el límite cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X menos f de X entre delta X. Como sabemos que esto no es 0, pero tiende a ser 0, ¿sí?, no podemos decir que esto se indeterminó, que esto se volvió infinito. No, esto se convirtió en la derivada, y el símbolo es derivada con respecto a y de x, o derivada con respecto a x de y, o derivada de y con respecto a x. Cualquiera de las dos formas de leerlo es correcto. Es igual a el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Y jóvenes, esto es la derivada por definición. Espero que le hayan entendido un poquito. Si estuviéramos en el salón de clases, pues las dudas que habrían las comentaríamos, pero pues aquí si hay algo que no haya quedado muy claro, pueden retroceder el video, pueden pausarlo para irle entendiendo un poquito mejor, ¿sí? Pero esto es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora como derivada. En algunos libros viene, en lugar de delta y de delta x, viene nada más como h, ¿sí? Pero como es un incremento y lo vimos acá, entonces yo prefiero nombrarlo como debe de ser, con delta x. A algunos se les dificulta porque no están muy familiarizados con la letra griega delta, que es este triangulito que tenemos acá, pero es la forma correcta. Entonces voy a grabar otro video en el que vamos a empezar a resolver ya ejercicios de derivada. Este video o esta deducción que hice de la fórmula de la derivada es únicamente para que le entendamos un poquito a lo que es la derivada por los 4 pasos. Espero que le hayan entendido.